Buenos días, ¿cómo están? Todos sean bienvenidos a este nuevo live, este tiempo de estudio de la Biblia. Hoy tendremos un live un poco breve porque en unas horas yo estaré viajando al sur del país, a la ciudad de Curicó. En esta ocasión vamos a estar compartiendo el tema, la ley de Dios, ¿no? Es el tema del día de hoy. Vamos a estar compartiendo sobre este asunto. Por lo tanto, todas las personas que quieran comentar, que quieran también hablar sobre este asunto, pueden escribir, ¿no?, en los comentarios para que nosotros, ¿no?, podamos ir poco a poco revisando. Aunque da para más este tema, pero hoy vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido, ¿no?, que la ley ha llegado o de qué manera Dios ha entregado la ley al pueblo judío, ¿no?, a los israelitas. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 19 del versículo 5 vamos a ver. Éxodo capítulo 19 versículo 5 hasta el versículo 8 vamos a leer, ¿sí? Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Si hasta el versículo 8 hemos leído, ¿no? Hay un momento en la historia de Israel donde ellos son, digamos, escogidos por Dios, es el pueblo de Dios. Así está apareciendo en los textos, ¿no?, en la Biblia. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. No es que Dios les escoge a ellos porque tenían alguna buena condición. Al contrario, según la misma palabra de Dios, dice que ellos fueron escogidos porque entre los pueblos eran el pueblo más insignificante, ¿no? Entonces, ya pensando en esto, en la elección que Dios ha hecho del pueblo de Israel, Dios no había pensado o no había querido que sea un pueblo excelente. La condición de Israel al principio, cuando Dios los escoge, no era una buena condición, ¿no? Sin embargo, Dios ha decidido ser su Dios para guiarlos, para ayudarles, para bendecirles, ¿no? Entonces, según la historia que nosotros conocemos, los israelitas han llegado a la tierra de Egipto por medio de José, quien fue establecido como gobernador de Egipto. Entonces, durante 430 años, los israelitas vivieron en Egipto, pero no precisamente una vida de libertad, sino que ellos han vivido durante 400 años como esclavos de Faraón. Al principio ellos entraron con mucha alegría, con mucho gozo, pero luego, después de la muerte de José y luego de que ya no estaba el faraón, el que había establecido a José como gobernador de Egipto, ahora el faraón que estaba, dirigiendo la nación de Egipto, el imperio, ¿no?, egipcio, en ese momento, él no quiso que los israelitas siguieran creciendo en número. Por lo tanto, les daba mucho trabajo, ellos vivían con mucha dificultad, ¿no? Entonces Dios, según la promesa que había hecho a Abraham, Dios iba a visitar a su pueblo después de 400 años. Entonces, a través de Moisés, Dios establece, ¿no?, este líder que se llama Moisés, preparando la vida de Moisés, haciéndolo vivir en el desierto durante 40 años. Luego, este Moisés regresa teniendo 80 años, y a través de la guía de Moisés, el pueblo de Israel sale de Egipto. Estoy tratando de resumir, ¿no?, algunos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Al sacar a los israelitas de Egipto, ellos empezaron a vivir en el desierto,
un día, dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, como aparece acá en el capítulo 19, Dios estaba llamando a Moisés para darle a conocer un deseo que Dios tenía. ¿Cuál era? Dios quería que los israelitas fueran su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, ¿no? Pero había una condición. ¿Cuál era? Ellos deberían dar oído, dice, a su voz y guardar el pacto. Eso es lo que ellos deberían hacer. Pero los israelitas, aunque solamente escucharon estas palabras, ellos al escuchar que Dios los va a establecer como sacerdotes, como un pueblo especial, ellos pensaron que tenían o reunían las condiciones para cumplir cualquier tipo de pacto con Dios. Entonces, sin investigar, sin, digamos, escudriñar, cuál era la ley que Dios quería imponer, cuál era el pacto que Dios quería establecer, ellos simplemente han dicho, ¿no? En el versículo 8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero vamos a pensar, ¿no? Para que ustedes entiendan esta parte. Digamos que ustedes están, digamos, postulando a un trabajo y luego ya ustedes son contratados, ustedes tienen que firmar, ¿no? El contrato de trabajo. Entonces, sin leer el contrato, ustedes solamente firman por la emoción de haber sido escogidos, o ustedes por lo menos tienen que darse el tiempo de revisar cuáles son las condiciones, cuál es el salario, o qué tipo de, o sea, cuáles son las horas que voy a trabajar diariamente, si tengo que trabajar los fines de semana o no, los fines de semana o no. Entonces, debería considerar todos estos aspectos para poder ver si eventualmente me conviene o no trabajar en este lugar. ¿No es así? Pero los israelitas, queriendo hacer un pacto, ¿no? Que es equivalente a un contrato con Dios, sin revisar, sin considerar cuáles sean los requerimientos que Dios hace hacia ellos, pensando que pueden cumplir la ley, ellos han dicho que todo lo que Jehová diga haremos. ¿No es así? Entonces, esto viene a ser, ¿no? Un punto muy importante dentro de la vida del pueblo de Israel, porque podemos ver acá de manera invisible un gran engaño hacia el corazón de los israelitas. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Quién engañó a los israelitas para que ellos pensaran que podían cumplir la ley sin conocer los mandamientos? Porque recién en el capítulo 20 Dios empieza a citar los mandamientos, ¿no? Sí, ya algunos de ustedes conocen, ¿no? Los 10 mandamientos. Recién en el capítulo 20. Pero si nosotros vemos el capítulo 19, todavía Dios no ha mencionado ningún mandamiento, pero ellos ya piensan que pueden hacer todo lo que Dios les diga. ¿Es correcto? Ellos piensan, nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos diga. Pero en realidad ellos ni siquiera conocen cuál es el pacto y qué condiciones tiene. Entonces, sin conocer los estatutos, sin conocer la ley, ellos dicen, nosotros haremos todo lo que Jehová nos diga. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Ellos han sido engañados, ¿no? En su mente, en su corazón ha llegado la autoconfianza. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cumplir cualquier cosa que Dios nos pida. No tenemos límite, cualquier cosa que Dios nos pida, nosotros lo haremos. ¿Cuál era el problema acá? Ellos no conocieron su condición. Ellos no conocían bien su ser, que era tan perverso, tan malvado, ¿no? Tan engañoso. Ya vamos a ver una palabra, acá en el libro de Jeremías capítulo 17, el versículo 9 vamos a buscar. Jeremías capítulo 17, el versículo 9 dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿no? Ya acá la Biblia dice que, ¿qué es lo más engañoso que existe en este mundo? ¿Un estafador puede ser? ¿Una persona que se encarga de timar a otros, de robarle dinero a otras personas? A veces, ¿no? Nosotros recibimos algún mensaje, usted ganó tal ni tanto dinero, ya yo quiero entregarle tanto dinero. Entonces, algunas personas estaban hablando de esta manera
haciéndonos pensar que nos van a dar algún tipo de beneficio o ganancia, pero ni siquiera lo hemos visto jamás a esta persona, nunca hemos participado en un concurso, pero de repente alguien dice que nos va a regalar algo, ¿no? Es una estafa, ¿no? Entonces, a este tipo de personas nosotros les podemos decir que son estafadores. Por lo tanto, cuando ustedes ven su celular y reciben un mensaje de este tipo, ustedes deben tener desconfianza, ¿no? ¿Será que esto es real? ¿Será que esto realmente es verdad? A veces, ¿no? Yo también recibía mensajes y al principio pensé, ¿será que esto es verdad? Investigando en internet, ¿no? Aparecía una lista de personas que habían recibido el mismo mensaje que yo. Entonces podía distinguir, esto es una mentira, esto es una estafa, decía yo. Realmente no es algo, no es realmente verdadero, sino que es una estafa. Entonces, ante este tipo de eventos y situaciones, nosotros podemos ser precavidos y podemos pensar que si nosotros nos descuidamos, podemos ser, en algún sentido, timados, podemos ser engañados. Pero, acá la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero este corazón, ¿de quién es? ¿El corazón de quién? ¿De mi vecino? ¿De mi amigo? ¿De quién? Es el corazón propio, nuestro corazón. Es engañoso y perverso, ¿no? Entonces los israelitas, como no conocían este carácter del corazón, ellos fueron engañados, fueron timados, fueron realmente engañados por su propio corazón. Entonces, ¿quién es el que está operando en el corazón de los hombres? ¿Quién es el que está trabajando para engañar al hombre, hacerle creer la mentira? Esta es la obra de Satanás. Diablo, ¿no? Ese nombre diablo significa engañador, ¿no? Tiene esta facultad, ¿no? De engañar a los hombres a través de los pensamientos humanos, a través de la autoconfianza. Satanás engaña a los seres humanos. Entonces les hace creer la mentira. Los israelitas fueron engañados por Satanás. Satanás les hizo creer que ellos podían cumplir la ley de Dios. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad es que ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. No hay ninguna persona que cumpliendo la ley pueda ser justificado delante de Dios. Vamos a ver esa palabra. Romanos capítulo 3. El versículo 20, vamos a ver, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, ¿por qué Dios establece los mandamientos y la ley? Los israelitas pensaron, nosotros podemos cumplir la ley, nosotros podemos llegar a cumplir los mandamientos. Pero la razón verdadera por la cual Dios establece mandamientos, leyes hacia los israelitas, es porque Dios quiere dar a conocer a las personas, ¿no? A los israelitas, que en ellos mora el pecado. Es así, ¿no? Entonces, la ley que Dios ha dado a los israelitas no ha tenido en algún sentido, no ha tenido el propósito de hacerles cumplir a ellos, de que ellos cumplan la ley, sino que para descubrir esta identidad maligna que está dentro del corazón del hombre, la ley viene a ser un elemento fundamental para poder revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. En términos simples, ¿no? La ley dice no matarás, ¿no es así? No robarás, dice, no mentirás. Entonces, esta palabra en realidad lo que nos está diciendo, ¿no? En otro sentido, es que dentro del corazón de los seres humanos, dentro de nuestro corazón, que es engañoso y perverso, hay una gran probabilidad de llegar a cometer este tipo de delitos porque ya está presente en nuestro corazón. Recordamos las transmisiones anteriores, los live anteriores, que el pecado entró por un hombre llamado Adán. Entonces, este pecado que es invisible a los ojos del hombre debe tener un mecanismo para poder ser descubierto. ¿No es así? Por ejemplo, para poder descubrir qué enfermedad tenemos o si tenemos algún tipo de enfermedad, tenemos que hacer un examen, ¿no? Entonces, ese examen arroja exactamente cuál es la razón, cuál es el problema, cuál es el virus que está en nuestro cuerpo que nos está haciendo estar enfermos. ¿No es así?
Entonces la ley cumple este mismo rol. Es un elemento utilizado para poder descubrir que en el corazón del hombre existe la identidad pecaminosa. Entonces la ley de Dios, durante muchos años las personas han pensado que nosotros debemos cumplir la ley de Dios. Dios dice que no tenemos que mentir, entonces no tenemos que mentir. Dios dice que no tenemos que adulterar, no tenemos que adulterar. ¿Sí? Entonces alguien que quiere recibir la justicia de Dios, que quiere ser justo, quiere cumplir esta ley, ¿no? Quiere cumplirla, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dijo así: ya oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que si uno de vosotros se enoja contra su hermano, también será culpable de juicio, dice. Será expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué significa eso? Para nosotros la gravedad entre matar y enojarse es muy diferente, ¿no? Pero cuando Dios evalúa la condición del corazón del hombre, dice que uno que asesinó, uno que se enojó, es lo mismo. Porque ambos actos han surgido desde lo profundo del corazón, donde hay pecado. Entonces, aunque este tema da para mucho más, ¿no? La ley de Dios, pero principalmente es importante entender que en nosotros está el pecado, o sea, naturalmente viene incluido el pecado en nuestro corazón, y que como nosotros no podemos verlo, Dios establece un sistema, una manera para que sea descubierto. ¿Qué es? Los mandamientos, la ley. Entonces la ley cumple una función de espejo, nos hace reflejar quiénes somos realmente nosotros. ¿Sí? Cuando ustedes quieren mirarse en el espejo en la mañana para ver si tienen alguna lagaña o tienen algún moco, o para afeitarse, tienen que mirarse al espejo para poder ver su rostro. Entonces la ley cumple la función de un espejo de nuestra alma, ¿no? De nuestro espíritu, para poder ver que en nosotros hay pecado. ¿Sí? Entonces es la función correcta de la ley. No piensen ustedes que la ley Dios la ha dado para cumplirla, sino que Dios la ha dado para poder conocer que en mí existe el pecado, que en nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, hay una identidad maligna y perversa que debe ser obviamente quitada, ¿no? Pero la ley es la forma con la cual, es el mecanismo por el cual ustedes pueden conocer: yo soy pecador, en mí hay pecado, porque por más que yo veo la ley, no puedo cumplirla, ¿no? Por más que yo veo, no tengo que mentir, pero de mí sale mentira, ¿no? Por más que veo la ley que dice que no tengo que codiciar, y en mi corazón sale codicia. Por esa razón, la ley viene a ser un elemento fundamental para conocer nuestro ser verdadero. Así es. Bueno, este día hasta aquí vamos a compartir. Como dije antes, yo tengo que viajar, por eso vamos a orar directamente. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta mañana, aunque nos ha permitido un tiempo corto para compartir su palabra. Estamos muy contentos delante de Dios porque por la Biblia podemos descubrir el propósito de la ley. Dios nos ha dado la ley no para cumplir, sino para revelar que en el corazón de los hombres mora el pecado. Señor, nosotros por la ley podemos conocer nuestra condición espiritual delante de usted. El apóstol Pablo decía que si la ley no dijera no codiciarás, entonces él no podría conocer realmente que en él habitaba el pecado y la maldad. Así de la misma manera, Señor, en nuestra vida, nosotros por la ley podemos descubrir nuestro ser perverso, maligno, que realmente debe recibir el juicio de Dios. Realmente, por el pecado que hay en nuestro corazón, solamente somos dignos de recibir el juicio. Pero, Señor, nosotros, descubriendo la Biblia, queremos también conocer cuál ha sido su plan verdadero, su propósito final, con qué motivo usted nos hace conocer nuestro pecado, por qué, Señor, usted quiere realmente salvarnos, quiere limpiarnos exactamente. Señor, gracias por este tiempo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.